presentar pues a una persona que para mí es complicado presentarla porque es una persona que conoce muchísimo de la historia de Andalucía, de la cultura de Andalucía, y es difícil. Vamos a empezar. Tengo el gran gusto de decirle buenas noches a Tomás Gutiérrez. Tomás Gutiérrez Forero nace en Andalucía, en el Ecuador del siglo pasado, de padre cántabro y madre andaluza. Actualmente pues vive en Chiclana. Durante sus estudios toma conciencia de la marginación a la que Andalucía ha sido sometida y no se resigna a ello. Un grito de rebeldía interior le hace bucear en los orígenes de la identidad andaluza. A partir de ahí abrazó la causa andalucista y la defensa de la nación andaluza. Participante activo en cuantas iniciativas se crean a favor del pueblo andaluz. Le gusta definirse como un andaluz de conciencia. Es importante e imprescindible que conozcamos el significado del habla y la cultura andaluza. Debemos defender y divulgar nuestra historia, una tarea olvidada en los últimos años, haciendo los entes públicos que el pueblo andaluz pierda poco a poco su identidad. Tomás, en su libro En defensa de la lengua andaluza, reflexiona acerca de que en la actualidad se tiende a ridiculizar esta lengua o a mantener que simplemente no existe, al considerarla una forma un tanto peculiar y folclórica que tienen los habitantes del sur de España para expresarse en el idioma común, el castellano. La percepción general de que el andaluz es un castellano mal hablado y de la ridiculización de la forma de expresar de los habitantes de dicha comunidad. No podemos permitir que se considere al andaluz como la lengua del humor. Es una indignidad que no podemos seguir tolerando los andaluces. Los andaluces no debemos avergonzarnos de nuestro habla, sino que debemos devolverle la dignidad para que deje de ser la jerga. En este sentido, Tomás critica cómo los medios de comunicación nos han acostumbrado a identificar a quien habla en andaluz como una persona de baja instrucción académica o como un gracioso. Para Gutiérrez, la prueba de ello es que en los medios el tonto habla en andaluz, el listo en castellano, el abogado en castellano y el delincuente en andaluz, la chacha en andaluz y el señor de la casa en castellano, y los programas serios se realizan en castellano, mientras que cuando se cuenta un chiste, aunque el señor haya nacido en Pontevedra, lo hace imitando el habla andaluza. Gutiérrez intenta despertar sentimientos de conciencia andaluza, fomentando las señas de identidad. Y por ello, y para ello, lo tenemos hoy aquí. Así que muchísimas gracias por permitir que podamos disfrutar pues, de tus conocimientos sobre la andaluz. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a María José por su presentación y a la Delegación de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Ronda por permitirme compartir con ustedes estos escasos conocimientos que tengo y mis muchos sentimientos. La charla de hoy se titula La cuestión del habla andaluza. Un título, en mi opinión, que tiene bastante de acertado, porque es muy atinado, porque el tema de la lengua andaluza es toda una cuestión. Es un asunto del que hay que ocuparse y que requiere una solución, una respuesta. Eso al menos es lo que dice el diccionario que significa la palabra cuestión. Hace 100 años, un joven notario de 29 años llamado Blas Infante presentaba en el Ateneo de Sevilla una memoria titulada Ideal Andaluz. En ese trabajo, en el que básicamente intenta demostrar la existencia de Andalucía como pueblo y la presencia de unas señas de identidad propia, entre ellas la lengua, ya se atrevía a asegurar: hay una síntesis progresiva que revela un alto grado de adelanto de los primitivos andaluces sobre todos los demás pueblos de la Edad de Piedra. Y se está viniendo hasta la Edad de Piedra para hablar del adelanto de Andalucía con referencia a los demás pueblos. Y en esta síntesis es la escritura. Los autóctonos andaluces tenían escritura original, escritura independiente a la fecha de cualquier invasión histórica,
No fueron pueblos fenicios los que nos enseñaron a expresar con letras el pensamiento. Mucho antes que ellos arribasen a nuestras costas, Andalucía ya contaba con un alfabeto propio. 100 años atrás, el padre de la patria andaluza ya nos hablaba de señas de identidad, de un idioma propio hablado y escrito con milenios de antigüedad. Nos hacía formar parte de un pueblo libre, de un pueblo digno. Y aún hay quien se sorprende que en estos albores del siglo XXI se le intente ocultar su memoria y que en el siglo XX nos lo asesinaron. Un siglo y todo sigue igual. Mientras algunos como yo, con mucha voluntad, poca erudición y escasos resultados, intentamos que el pueblo andaluz no muera. Que su identidad, su historia, su cultura, su idioma sobrevivan como herencia positiva para generaciones venideras. Y por eso mi obsesión también por defender esta forma nuestra de hablar, esta lengua, este idioma que hablamos los andaluces. Hace más de 10 años publiqué un libro que se tituló En defensa de la lengua andaluza. Siempre pensé que este trabajo había quedado corto y por eso en el año 2010, hace 4 años, volví a publicar otro libro que se titulaba La lengua andaluza, apuntes para su gramática y diccionario, un libro que complementaba al otro. Si en la primera obra hago muchas preguntas, en la segunda, ya con la osadía de mi tercera juventud, pues me atrevo a hablar de algunas proposiciones y me atrevo también hasta hacer que la mitad del libro prácticamente sea un diccionario de palabras andaluzas. Mucha gente me dice que hay que ver la perra que tengo yo con el tema este del andaluz, que para qué complicarnos la vida, que aquí hablamos castellano, aunque de una manera un poco especial, un poco más mal que la hace cualquiera de los demás. Cualquier filólogo profesional, cualquier lingüista corroborará esta afirmación. Aquí se habla castellano-español, aunque no lo hablamos correctamente, lo hablamos malamente. Ya sea que tenemos algún defecto en la boca, ya sea porque somos más torpes, pero hay algún motivo que hace que no hablemos muy bien el andaluz, lo hablamos mal. Y esta forma de hablar que tenemos los andaluces le sirve a España para reírse de nosotros. Y a nosotros nos provoca un complejo de inferioridad que nos hace sentirnos menos que el resto de los habitantes de España. Y es algo que dura ya miles de años. Por eso está la clave de mi empeño por usar nuestra lengua como seña de identidad. Porque si España la utiliza para humillarnos, para reírse de nosotros, para menospreciarnos, yo la elevo a categoría de idioma y aseguro que nuestra forma de hablar proviene del latín de la latinizada bética, y ha tenido su propio desarrollo hasta nuestros días. Porque esto de menospreciarnos no es nada nuevo, veréis. En el siglo II después de Cristo, los senadores romanos se reían de un andaluz que apareció por allí, Adriano, hablando con acento andaluz. Por supuesto se rieron de él antes de que lo nombrara emperador, después ya ni así se reían. Es curioso porque eso ha continuado de entonces aquí, cuando un andaluz llamado Antonio de Nebrija hizo una gramática, un coetáneo suyo de Valladolid y con nombre de productor de café, Juan Bardet, también lo criticaba y decía que cómo este señor se atrevía a hacer un diccionario, a hacer una gramática si era andaluz, y en Andalucía la lengua no estaba muy pura. Muchos años después, cuando en 1812 se tienen que reunir en Cádiz los parlamentarios de lo que entonces era España para poder hacer una constitución, los que venían de fuera también se reían de la forma de hablar que tenían los parlamentarios andaluces. Y ahora los políticos también se pelean entre ellos cuando uno habla con acento andaluz y dicen este habla en la lengua de los chistes. Y las teorías oficiales tampoco han cambiado mucho. Del andaluz opina todo el mundo menos los andaluces, eso sí. Filólogos como Manuel Albá, Rafael Lapesa, José Mondeja, o como Henriette Walker,
una señora que nadie conoce, francesa, profesora de lingüística y directora del Laboratorio de Fonología de la Sorbona. Toda una autoridad esta señora, y dice: el andaluz, al contrario de otras hablas hispanas, no es una transformación del latín, sino el resultado de la tarea repobladora de la Reconquista. Los primeros testimonios de este fenómeno aparecen en Sevilla a comienzos del siglo XVI. Fijaros lo que acaba de decir esta señora aquí en pocas líneas. Lo primero nos dice que cuando los castellanos, los leoneses, los aragoneses, los catalanes, los vascos, llegan a Andalucía y la invaden, empiezan a hablar mal. Lo mala que es esta tierra, que hace que unos señores que hablaban perfectamente, cuando llegan aquí ya empiezan a hablar mal. Cambian su forma de hablar. Y esa otra manera es el andaluz. Y también esta señora nos dice que esto del andaluz se inicia a comienzos del siglo XVI. Y esta señora, como es francesa, no sabe que aquí oficialmente se dice que el andaluz comenzó 2 siglos más tarde, en el 18. Que digo yo que para inventarse cosas se podían poner de acuerdo y enterarse de lo que se inventa uno, a poder el otro decir más o menos lo mismo. Pero es que le da lo mismo. Con nosotros lo tienen muy fácil. Los vascos, los gallegos, los asturianos, los valencianos, los castellanos, los aragoneses, todos muy orgullosos de su forma de hablar. A nosotros nos avergüenza. Y ellos son respetados y tienen trabajo, ganan mejores sueldos, viven mejor. Y algunos hasta se quiere independizar porque dice que no quiere aguantar a los flojos andaluces. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Veréis, el otro día leí un artículo publicado en el Diario Sur de Málaga y titulado El habla popular de la serranía de Ronda. El autor nos dice en su artículo que ha ido atrapando el modo de expresarse de gente con escasa o nula formación escolar, gente con oficios bajos y escasamente remunerados. Después de este comienzo, ¿alguien se atreverá a pronunciar una de las palabras que él dice sobre el habla popular de la serranía de Ronda? Abancalar, Abandonado, Aberrunto, Abayalde, Abejaruco, Abenate, Agriero de Boca, Aborregao, Aburrición. ¿Alguien se atreverá a decir esas palabras? Porque entonces resultará que alguien de escasa o nula formación escolar, gente con oficios bajos, no le da categoría de nada. Y sin embargo yo en este libro, en mi diccionario, todas estas palabras de la serranía de Ronda la tengo como palabras de toda Andalucía. Mi mujer es de San Fernando y dice muchas veces qué aburrición tengo. Y San Fernando está a 160 kilómetros, 180 kilómetros de aquí. Claro, si, vuelvo a repetir, si esto es cosa de gente con nula o escasa formación escolar, a mí me duele en el alma el desprecio, la ridiculización del andaluz. ¿Acaso porque si un día se investiga de verdad, se rompe con todo lo establecido? ¿Acaso porque lo que nosotros hablamos no es una deriva del castellano? ¿Acaso porque si un día se elabora una gramática y un diccionario, podríamos estar hablando de un idioma diferente? Por eso al andaluz no se le respeta, se le critica, se ríe de él, y nosotros colaboramos a esa opresión. Mirad, José María Martínez Álvarez de Sotomayor, desconocido por ustedes y por todos los andaluces. Bien, este fue un autor almeriense de comienzos del siglo pasado. Es uno de los escasos escritores genuinamente andaluces, tanto en los temas de su producción literaria como en la forma de abordarlo. José María Martínez Álvarez de Sotomayor no se estudia en los colegios, no lo conoce nadie, pero era un hombre que era andaluz y lo ejercía con todas sus consecuencias. Y una de ellas era hacer poesías como esta que les voy a leer. Los soles y el viento me han desquebrajado astiles y trillos, todo lo que es madera. Crujen los postigos, se agrieta el arao y zurren a caña de una rastrojera los palos de olivo del viejo chambao. Y el prove que pierde la esperanza y peca, ni para que tampoco presine su frente, si a Dios ha gorrío te agua la cieca. Y si va a la fuente, no hay agua a la fuente. Y si va a la cimbra está seca. Sotomayor escribía en andaluz. Y así le fue. En los tiempos de la República le quitaron la mitad de lo que tenía porque era de derecha. Y en los tiempos del franquismo le quitaron la otra mitad porque decían que era republicano.
Cuando murió pidió que lo enterraran a las 4 de la madrugada para que nadie fuera a su entierro. Una de las cosas más curiosas que he encontrado en mis trabajos sobre el andaluz, sobre la lengua andaluza, es la constatación de que el andaluz se lleva hablando desde hace siglos y se lleva escribiendo desde hace siglos. Un cura de Málaga escribió La infancia de Jesucristo, un auto sacramental, en el siglo XVII, y el cura lo tenía claro. Jesucristo, Dios, la gente de importancia los ponía escrito en castellano. Los pastores hablaban en andaluz y escribían en andaluz. Se lleva escribiendo en andaluz cientos de años. A mediados del siglo XIX se publicó en Madrid un libro titulado El pueblo andaluz, sus tipos, sus costumbres, sus cantares. ¿Qué tiene este libro de especial? Porque más de la mitad del libro está escrito en andaluz. Os voy a leer otra poesía. Es de Enrique de Cisneros, sevillano y letrista de zarzuela. Y les leo porque habla de un paisano mío, de un chiclanero. Dice: viva, viva el chiclanero, que aunque todo el mundo se aturda, dice la gente salero, que en ti esa mano zurda es el amo los toreros. Os voy a hablar de algunos autores más, todos desconocidos prácticamente. Antonio Machado Álvarez, no el Antonio Machado que conocemos, sino su padre, Demófilo. Francisco Rodríguez Marín, que era de Osuna, quien ya en el siglo XIX, Rodríguez Marín se quejaba de que carezcamos de un sistema de escritura que represente con exactitud las modificaciones fonéticas que se advierten en el lenguaje del pueblo andaluz. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, de los que poco puedo hablar que no sepáis, y Juan Rodríguez Mateo, considerado como uno de los más importantes poetas dialectales con poesía como esta. ¿Para qué le ponen a los caminos esas vallas de alambre llenas de pinchos? En una cárcel los han metido, lo han puesto centinela de negros incos. Los nunca hartos de poderío le robaron sus tierras a los caminos. Compañeros, qué tristes están los caminos. Otro era Andrés Martínez de León, que fue el diseñador del escudo de Andalucía, ese que tenemos en la puerta del casino. Rafael de León, la tercera parte de Quintero, León y Quiroga, con unas poesías preciosas. Podría hablar de muchos más, pero haría esta charla interminable. Y casi todo desconocido. Vuelvo a lo de antes. Se conoce a Antonio Machado y a Manuel Machado. Antonio Machado, porque nació en Sevilla, se volvió castellano. Manuel Machado, hermano por sus poesías, pero muy poca gente conoce a su padre. Y menos a su abuelo, que se puso a buscar hasta qué etnicidad tenía el andaluz. Se conocen a los autores que les interesa que conozcan. Y recordad, he estado hablando de poemas publicados en andaluz hace 200 años, cuando por otros sitios ni se preocupaban ni se enteraban de la forma de hablar de ellos, ni de su literatura, ni tenían conocimiento de nada. Con esos antecedentes, sabiendo que se viene escribiendo en andaluz desde 1528, cuando Francisco Delicado en su Lozana andaluza ya tenía de que decir que escribía como oía hablar a las mujeres de su tierra, que podamos conocer para que le escribía como oía hablar. Podemos hablar de una literatura andaluza que se pueda estudiar en los historias de poetas, los autores andaluces, los escritores andaluces. ¿Por qué se nos ocultan tantos intelectuales, tantos filósofos, tantos médicos, pensadores, científicos andaluces? Es necesario el conocimiento para evitar la humillación. Hay quien piensa que las palabras andaluzas son un invento, pero no es así. La lengua natural, la empleada por el pueblo para comunicarse, es una lengua espontánea, es una lengua natural, viva. La lengua cultivada, la culta, la arreglada, no es natural, es artificial. Por lo tanto, toda lengua escrita es un invento. Claro, por supuesto, un maravilloso invento que nos permite conocer las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero toda lengua escrita es un invento. Lo natural es lo que hablamos. Y si nos entendemos entre nosotros, es una lengua, es un idioma. La lengua va cambiando constantemente. Mi abuelo falleció hace ya más de 50 años. Si viviera ahora, probablemente no entendería el habla de un joven de ahora de Ronda, que habla de guasa,
y cosas de ese tipo. Tampoco entendería que las instrucciones de los extintores pongan presionar la maneta. No nos damos cuenta, pero vamos viendo palabras que antes no entendíamos y ahora tenemos como natural. Si vais a un extintor de aquí, de este edificio, veréis que pone presionar la maneta. Maneta no existe en el diccionario castellano, es palanca en catalán. Sin embargo, la aceptamos. Igual que si nos vamos a los Alcorques de ahí, de cualquier plaza de ruedas, veremos que pone fundición. No pone fundición. También la aceptamos. No nos preocupa que venga en catalán. Y tampoco nos preocupa, y debería preocuparnos, de que si yo digo que voy en Capaco, hablo malamente, pero si un catalán dice que va a Can Jordi, habla perfectamente. ¿Por qué eso? ¿Por qué es así? ¿Por qué si yo digo voy en Capaco, que es como en andaluz se dice voy a casa de, resulta de que están hablando malamente, y si un catalán dice que va a Can Jordi, habla perfectamente, habla una lengua, y lo mío es que hablo mal? Por cierto, ahora que lo pienso, ¿se atrevería algún político a ponerle a un sitio de esto Cala Cultura? O sea, Casa de la Cultura. ¿Se atrevería? ¿Estaría dispuesto a aguantar la risa de las personas cultas, las críticas y el desprecio de los intelectuales, los comentarios de la oposición? ¿Estaría dispuesto a tener el aguante andaluz suficiente para explicar a las personas cultas y educadas el significado del rótulo? Porque esto de ser culto más o menos va por barrio. Veréis, yo pongo una palabra, cero, y la escribo así, con Z. Y viene un señor y me dice, oye, ¿usted qué ha puesto ahí? Le digo, cero, la nada, y lo escribo como creo que ese número hay que escribirlo. Y me dice esa persona, ¿de dónde es usted? Y yo le digo, soy inglés. Dice, es usted culto, escribe usted perfectamente. Ahora le digo, oiga, soy andaluz. Dice, usted es un inculto, usted es un cateto, eso está mal escrito. Oiga, ¿por qué cambiar de nacionalidad ya me hace ser culto o inculto? Otra palabra, almacenar aceite, las mismas. Oiga, ¿de dónde es usted? Yo soy andaluz. ¿Qué cateto? Hay que ver lo mal que ha escrito almacenar aceite. Oye, perdón, que me he equivocado, que soy portugués. Hombre, no solamente dejo de ser cateto, ya soy bilingüe, sé 2 idiomas. Porque así es como se pone almacenar aceite en portugués. ¿Por qué? Dependiendo de si uno es andaluz, es algo incorrecto y si es de otro idioma no lo es. El nombre de nuestra nación nos suena mejor si ponemos Andalucía, con Z. Sin embargo, sería una catetada, no nos atrevemos. Pero los portugueses no tienen ningún problema. Ponen Andalucía con Z y está perfectamente escrito. Nadie le llama inculto y nadie se ríe de ello. Por lo que, si tenemos claro que no hablamos mal, sino que hablamos de otra manera, el conocimiento de nuestra lengua nos permitirá, orgulloso, comprobar cómo hemos impregnado al mundo de saber, de cultura, de conocimiento. Cómo existen palabras propias de Andalucía de las que se han apropiado por otros lugares, cosa que no nos importa, está bien, siempre a los andaluces nos ha gustado exportar, pero que es necesario saber que provienen de Andalucía. Siempre hablo de una palabra andaluza que lleva siglos marcándonos. Es la palabra baladí. Baladí es una cosa que yo creo que es la gran palabra andaluza. Baladí textualmente significa del país, de la nación, de Andalucía. Cuando en Al-Ándalus le enseñaban una tela a una persona, ¿te gusta o no te gusta la tela? Y preguntaba, ¿de dónde es? Pues no sé, de Granada, o de Córdoba, o de Sevilla. Eso es baladí. No me gusta, no está bien. Oye, es que viene de Damasco. Oye, qué cosa más bonita. Qué brillo tiene, qué bien hecha está. Si era andaluza, era baladí. Si era de fuera,
merecía la pena. Ahora seguimos llamando baladí a todo lo que no es de nuestra, a todo lo que es de nuestra tierra, y así nos va. Es necesario que cuando pasemos por una calle y veamos la palabra abacería, sepamos que es una palabra andaluza, y sepamos también de qué comercio se trata, que cuando le digamos xoxo a los altramuces, sepamos que no tiene nada que ver con el seso, que significa dulce, salado, que cuando le llamemos a puta a un pescado, que sepamos que no es un insulto, que viene de sabuta, que viene del arameo, y de ahí ha pasado la lengua andaluza. Que sepamos que la chacha castellana es una palabra infamante, pero la palabra andaluza chacha es una palabra preciosa. Se trataba de la hermana mayor, normalmente, de un familiar que cuidaba de los niños chicos. Que sepamos que los andaluces no solemos decir transportista, decimos cosario, el que lleva cosas de un lado a otro. Y también que sepamos que la palabra ahorrar es una palabra maravillosa. En andaluz, horra significa libre. Ahorrar, tener dinerito, es lo que permite manumitir al esclavo, es lo que permite tener un dinero por si tenemos algún problema y nos hace ser libres. Ahorrar. Que cuando alguien nos diga que ha hecho algo a la chita callando, conozcamos por qué lo dice. Veréis, los andaluces tenían un animal con el que salían a cazar, la chita. Cuando nos invadieron los castellanos, prohibieron a los andaluces cazar por la chita. Ellos, por supuesto, sí lo hacían. Y los andaluces salían a cazar a la chita callando. Que cuando le llamemos lila a alguien, sepamos el dolor que esa palabra implica. Cuando el andaluz se veía ya acorralado y que se le iban a dar todas juntas, solía decir Leila y Leala, solo Dios es Alá, Leila y Leala, Leila y Leala, lila. Ese es un lila. Están insultando a nuestros antepasados. Algodón, álgebra, alhaja, almanaque, aceite, acedía, aceituna, alacena, alacrán, albahaca, albañil, alberca, alcancía, alcayata, alcázar, alcoba, alcohol, aldea, alfeizar, aljarafe. Todas son palabras andaluzas. Si queréis, continúo por la A o me paso a la B, que también encontraremos un montón de palabras andaluzas. Y que sepamos que todas provienen de la lengua de Aljamía, la lengua que se hablaba en Andalucía antes de la invasión. Hay muchísimas palabras andaluzas que han sido absorbidas por el castellano y otras no. Es un problema que concierne a todos los andaluces. España nos absorbe, quitándonos toda la savia, todo nuestro vigor, toda nuestra fuerza, y nos absorbe dependiendo de sus intereses. Veréis, el gazpacho es una comida de gañanes, que no tiene ninguna fuerza, que no vale para nada. El que no puede comer otra cosa come gazpacho. Entonces es una comida andaluza. Pero llegan los grandes restaurantes y dicen, el gazpacho es un gran invento. El gazpacho es una sopa maravillosa que tiene montones de vitaminas y que nos da energía. El gazpacho ya es andaluz. Ya no es andaluz, ya es español. Ya ha cambiado la cosa. El flamenco es un cante de borracho de taberna, es un cante andaluz. Llegan y dicen los expertos, es el cante étnico más maravilloso que existe en el mundo. Ya no es andaluz, ya es español. La siesta. La siesta es algo que hacen los flojos andaluces para dormir después de comer. La siesta es andaluza. Llegan los médicos y dicen, la siesta es un maravilloso invento que permite romper el día y que nos da vigor y es algo maravilloso. La siesta ya es española. Cambian las cosas. Si no vale es andaluz, si vale se convierte en español. Nosotros somos capaces de alterarlo todo. En el mundo entero se conoce un caballo con el nombre de Andalusian Horse, caballo andaluz. En el mundo entero, te vas a Japón, te vas a Alemania, te vas a los Estados Unidos, te vas a Francia y todos tienen el mismo, todos lo conocen con el mismo nombre. Es un caballo precioso, blanco. Andalusian Horse, caballo andaluz. En todo el mundo menos en un país del mundo, en España. En España ese caballo se le conoce como Pre, pura raza española. Volvamos a lo nuestro, a la lengua. Cuando se quiere combatir una lengua dándole dignidad se prohíbe. Cuando se quiere aplastar se le desprestigia.
El desprestigio de nuestra lengua forma parte de una campaña sistemática para anular toda seña de identidad andaluza. Y es que la cosa está clara. El complejo lingüístico nos lleva al complejo social y al económico. Ese es el camino. Complejo lingüístico, complejo social, complejo económico. Por lo tanto, mientras que no le echemos lo que hay que echarle a la cosa, pues seguiremos como siempre, los últimos en todo. Ahora los políticos catalanes nos dicen que aquí no paga impuestos ni Dios y que por eso ellos se quieren independizar. Vamos, que vivimos de la sopa boba mientras los demás trabajan para nosotros. Lo dicho antes, primero se ríen de nuestra forma de hablar y ahora, si no reaccionamos, se permiten decir cualquier fantasía que se les ocurra. Juan Carlos Moreno Cabrera es un prestigioso catedrático de lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid y nos dice: no hay lengua más simple o más compleja, más rica o más pobre, más culta o menos culta, más o menos útiles para la comunicación. Toda lengua merece un respeto. Este catedrático madrileño, defensor de la lengua andaluza, dice que tiene una definición de lo que es idioma, de lo que es lengua. Idioma, 2 puntos, lo que habla la gente. No hay más que decir. Yo creo que mis libros son un pretexto, una llamada a la reflexión. ¿Que el andaluz es una lengua inferior? Pues yo la elevo a lo más alto y afirmo que la lengua andaluza proviene del idioma hablado en la culta, civilizada y latinizada bética, con aportaciones árabes en los tiempos de Al-Ándalus y siempre, siempre con raíces autóctonas andaluzas. Siempre me acuerdo de una palabra muy humorística, que es bujero. En vez de decir agujero, decimos bujero. Podría ser una cosa, fijaros. Bujero se compone del prefijo bu y del sufijo ero. Bu-ero. Ero significa lo que se hace, lo que está hecho. Panadero el que hace pan, carnicero el que trabaja con la carne. Y bu es un prefijo de tiempo tartésico que significa boquete. Ahora resulta que bujero significa boquete hecho. Resulta que lo que era una catetada, podemos decir que es una palabra que tiene miles de años y viene de Andalucía. Y si alguien dice eso un día, eso de decir bujero se iba a acabar, ¿no? Como cosa cateta. La aljamía fue la lengua de nuestros antepasados, pero no nos olvidemos, impregna también nuestra lengua, nuestra forma de hablar. Su estudio, su investigación, su aplicación práctica debe llevarnos a recuperar una herencia que no podemos despreciar. Somos responsables de su mantenimiento y de dejarla como legado al futuro. No podemos dejar que nos ridiculicen constantemente y ni sepamos defendernos, ni tengamos ninguna institución, ni social, ni cultural, ni política que nos defienda. Pues si no la hay, habrá que crearla. Ahora estamos metidos en una estafa llamada crisis. Claro, tenemos graves problemas de trabajo, a la gente le quitan las casas, hay recortes por todos lados, menos en defensa y en política, por supuesto. Nos agobian y nos maltratan, claro. Y yo vengo ahora a hablaros de la lengua andaluza. Alguien puede decir, no es el momento adecuado. Claro que hace años, cuando se ataban los perros con longaniza, cuando España venía a salvarnos, tampoco era el momento. Como vivíamos en el país de Europa, tampoco era el momento adecuado. ¿Cuándo será el momento para hablar de Andalucía? Veré, no sé si habré sabido explicarme, pero defender nuestra forma de hablar es defender una de nuestras señas de identidad. Y defender nuestra identidad es defender nuestro presente y crear nuestro futuro. Porque una cosa está clara, si nosotros no hacemos el futuro, alguien lo hará por nosotros. Y su interés no será el mismo que el nuestro. Eso lo tenéis que entender. El que hace una cosa lo hace a su interés, no al interés del que tiene enfrente. Ya lo dijo nuestro poeta aljamiado: venga Indi Habibi, si te vais mesture, traerás a Valla. Muchas gracias por haberme escuchado.